Vas a ver 9 historias de Pelé que no conoces. Disfruta viendo y suscríbete si te gustan estas historias. 1. El día que Pelé intentó ser portero y casi arruina el partido. En el aire cálido de una tarde de 1963, el estadio Pacaembu en Sao Paulo estaba repleto de un entusiasmo eléctrico. Las gradas retumbaban con cánticos y tambores, una sinfonía rítmica que marcaba el latido del fútbol brasileño. Santos, el legendario equipo donde brillaba Pelé, se enfrentaba al Gremio en un partido que prometía espectáculo. Pero nadie en ese estadio podía imaginar que aquella tarde sería recordada no por los goles del rey del fútbol, sino por un momento insólito que habría dejado a más de uno al borde del infarto. Pelé, entonces con solo 23 años, ya era un fenómeno. Para los aficionados, no había nada que él no pudiera hacer en un campo de fútbol. Driblaba con la gracia de un bailarín y disparaba con la potencia de un cañón. Los rivales lo temían y los compañeros confiaban ciegamente en él. Pero el destino, siempre juguetón, tenía otros planes para esa jornada. El partido empezó con el Santos dominando. Pelé bailaba entre los defensores del Gremio, dejando a algunos en el suelo y a otros simplemente paralizados. Marcó un gol temprano, como de costumbre, un derechazo impecable que levantó a la multitud en un rugido ensordecedor. Pero justo cuando parecía que todo marchaba según lo esperado, ocurrió algo que cambió el rumbo del encuentro. El portero del Santos, Gilmar, sufrió una lesión en un choque desafortunado. No era una época de sustituciones ilimitadas. Si un jugador salía, el equipo debía arreglárselas con lo que tenía. Sin tiempo para buscar soluciones, y con el entrenador gesticulando desesperadamente desde la banda, Pelé hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. Se ofreció a ponerse los guantes. Entre risas nerviosas y cejas levantadas, el rey del fútbol asumió el papel más extraño que nadie le había visto desempeñar. Un rey fuera de su trono. Los primeros minutos como portero fueron relativamente tranquilos. La defensa del Santos, probablemente tan desconcertada como los hinchas, redobló esfuerzos para proteger a su improvisado guardameta. Pelé, por su parte, parecía disfrutar del desafío, posando en la portería como si llevara toda la vida atajando. En un par de ocasiones, incluso amagó salir a interceptar balones con una confianza desmedida, provocando murmullos entre los aficionados. Sin embargo, la situación pronto se tornó caótica. El Gremio, al percatarse de que el mejor jugador del mundo estaba ahora en una posición que no era la suya, comenzó a atacar con furia. Los disparos a puerta se volvieron cada vez más frecuentes y peligrosos. Pelé, demostrando que era humano después de todo, tuvo dificultades para reaccionar. Aunque logró desviar un par de balones, la tensión era palpable cada vez que un atacante se acercaba al área. En un momento crítico, un delantero del Gremio se encontró cara a cara con Pelé tras una jugada rápida. El estadio contuvo el aliento mientras el delantero disparaba a quemarropa. Pelé, en un acto más de reflejo que de técnica, logró lanzarse hacia el balón y desviarlo con la punta de los dedos. La ovación fue ensordecedora, pero el alivio duró poco. Minutos después, en una jugada similar, Pelé salió de la portería con demasiada prisa, dejando el arco desguarnecido. El atacante rival, esta vez más astuto, simplemente lo eludió con un toque suave y empujó el balón a la red. El empate del Gremio fue recibido con un grito eufórico por los seguidores visitantes y un murmullo inquieto por los locales. A pesar de ese gol, Pelé no perdió la compostura. Regresó al arco con una sonrisa que parecía decir, «No he terminado todavía». Pero el Santos también entendió que no podía depender de un portero improvisado. El equipo, liderado por un defensa experimentado, comenzó a jugar con una estrategia más defensiva, tratando de mantener el balón lo más lejos posible de su propia área. En los minutos finales,
El partido estaba empatado y la tensión era insoportable. Santos necesitaba recuperar la ventaja y lo hizo de la manera más inesperada. En un contraataque fulminante, uno de los delanteros del Santos consiguió anotar un gol milagroso. La euforia se desató, y Pelé, desde su posición en el arco, alzó los brazos como si hubiese sido él quien marcara. El silbatazo final fue un alivio para todos. Santos ganó por la mínima, pero la historia no terminó ahí. En la rueda de prensa posterior al partido, Pelé bromeó sobre su breve incursión como portero. «Ahora sé que el arco es más pequeño de lo que parece», dijo entre risas. Los periodistas, los compañeros de equipo y hasta los rivales no pudieron contener la carcajada. Ese día, Pelé demostró algo más que su habilidad en el campo. Mostró su valentía para asumir cualquier reto, su humanidad al cometer errores y su carisma para convertir un momento de incertidumbre en una anécdota inolvidable. Fue una de esas raras ocasiones en las que el rey dejó su trono para recordarnos que, en el fondo, el fútbol es tan maravilloso porque siempre tiene espacio para lo inesperado. 2. Cuando Pelé confundió a un árbitro con un fanático y casi lo abrazó. Era el año 1970, en plena euforia por la Copa del Mundo de México, y el nombre de Pelé resonaba no solo en cada rincón de Brasil, sino también en todos los rincones del planeta donde el fútbol era más que un deporte. Para ese entonces, Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, no solo era un jugador, era un mito viviente. El simple hecho de verlo en acción era motivo de peregrinación para los fanáticos, y aquellos que lograban acercarse a él solían reaccionar con gritos, lágrimas o gestos de devoción. Pero incluso las leyendas tienen días en los que las cosas no salen según lo planeado. En uno de esos amistosos internacionales que se organizaban para afinar al equipo brasileño antes del Mundial, Pelé y su selección enfrentaban a un rival europeo. El estadio estaba lleno. La afición coreaba su nombre con un entusiasmo que hacía temblar las gradas, y el rey del fútbol respondía con la gracia y la destreza que lo habían convertido en el mejor del mundo. Cada toque suyo al balón arrancaba exclamaciones de asombro, y cada amague dejaba a los defensores completamente desorientados. Era un espectáculo en todo el sentido de la palabra. En el segundo tiempo, con Brasil liderando en el marcador, llegó el momento que nadie olvidaría. Durante una jugada cerca del área rival, Pelé controló el balón con una facilidad que parecía desafiar las leyes de la física. Justo cuando estaba a punto de disparar, un silbatazo lo detuvo. El árbitro había señalado una falta en favor del equipo contrario. Pelé, inicialmente confundido, alzó la vista hacia el colegiado para entender qué había ocurrido, pero lo que vio en ese instante no era un árbitro cualquiera. La confusión del rey. La escena tenía algo surrealista. El árbitro, un hombre corpulento de mediana edad, lucía tan emocionado como los propios espectadores. Sus mejillas estaban sonrojadas y sus ojos brillaban con una mezcla de admiración y nerviosismo. Además, y este detalle fue crucial, tenía una pequeña sonrisa en el rostro, como si no pudiera creer que estaba tan cerca de la leyenda viva del fútbol. Pelé, confundido por completo, pensó por un instante que aquel hombre con el silbato no era más que un aficionado que había logrado infiltrarse en el campo. ¿Cómo podía un árbitro comportarse de forma tan poco profesional, con esa expresión casi de fanático? Sin pensarlo mucho, y sin poder resistir el impulso de devolver la amabilidad, Pelé comenzó a acercarse hacia el árbitro con los brazos abiertos, listo para un gesto que podría haber sido un abrazo. El estadio enmudeció por un segundo, como si todos intentaran procesar lo que estaba ocurriendo. Los defensores del equipo rival se miraban entre sí con incredulidad, mientras los compañeros de Pelé comenzaban a reír desde la distancia. El árbitro, al darse cuenta de la intención del brasileño, retrocedió un paso visiblemente nervioso, levantando una mano en un gesto para detenerlo. «No, no»,
«Soy el árbitro», exclamó con un tono entre risueño y apurado. Pelé frenó en seco, su expresión de sorpresa transformándose en una de esas sonrisas cálidas que conquistaban a cualquiera. Se llevó una mano a la frente, como quien reconoce un error gracioso, y comenzó a reír a carcajadas. El estadio, que había quedado en un incómodo silencio, explotó en una mezcla de risas y aplausos. Nadie podía creer lo que acababa de pasar. El árbitro, aún sonrojado pero intentando mantener la compostura, señaló que el juego debía continuar. Sin embargo, por el resto del partido, no dejó de recibir miradas cómplices y comentarios jocosos de los jugadores. Incluso Pelé, en un momento de pausa, se acercó a él para estrecharle la mano, esta vez de manera completamente profesional. El público, encantado con la escena, lo ovacionó una vez más. Un momento que trascendió el fútbol. Al terminar el partido, el episodio se convirtió en la anécdota favorita de los periodistas. En la rueda de prensa, Pelé fue inevitablemente cuestionado sobre el incidente. Con su carisma habitual, lo describió con humor: «Vi su sonrisa y pensé que era uno de los nuestros. Por un segundo, creí que había venido a pedirme un autógrafo». La sala estalló en risas, y el árbitro en cuestión, que había sido identificado por la prensa, se convirtió en una pequeña celebridad durante semanas. Lo que quedó claro ese día no fue solo la habilidad de Pelé para dominar el balón, sino también su humanidad. En un mundo que muchas veces eleva a las estrellas a un nivel casi inalcanzable, él seguía siendo alguien capaz de reírse de sí mismo, de transformar un error en una anécdota y de conectar con los demás a un nivel profundamente personal. El incidente no empañó el partido ni el rendimiento del equipo, al contrario, lo enriqueció. Fue un recordatorio de que, incluso en los momentos más competitivos, el fútbol tiene espacio para la espontaneidad, el humor y la conexión humana. Esa tarde, Pelé no solo ganó en el campo, sino también en el corazón de todos los presentes, incluido aquel árbitro, quien probablemente guardó aquel recuerdo como uno de los más insólitos y felices de su carrera. 3. Como un truco de magia de Pelé hizo que un rival se olvidara de la pelota. En los años dorados del fútbol, cuando el arte del juego era puro y los campos parecían escenarios de teatro, había un jugador que redefinía la creatividad en cada toque: Pelé. Para sus fanáticos, él no solo era un futbolista, sino un mago que hacía lo imposible parecer rutina. Cada partido suyo era un espectáculo de innovación, donde los rivales no solo se enfrentaban a un atleta superior, sino a una mente siempre un paso adelante. Pero hubo un partido en particular, uno de esos amistosos internacionales en los que Brasil parecía invencible, donde Pelé logró algo que dejó a todos, rivales, compañeros y espectadores, en completo asombro. Aquel día, Brasil jugaba contra un equipo europeo conocido por su dureza. Los defensores del rival tenían fama de ser inquebrantables, más dedicados a la marcación que al balón mismo. Desde el inicio, quedó claro que no estaban allí para admirar a Pelé, sino para neutralizarlo. Pero el rey del fútbol no se intimidaba. Su forma de responder a las defensas implacables nunca era con confrontación, sino con creatividad. Y en el segundo tiempo de ese partido, Pelé sacó un truco que nadie había visto antes. Brasil dominaba el encuentro, pero el marcador seguía cerrado y la frustración comenzaba a crecer. Pelé, que había estado soportando marcas dobles y hasta triples, entendió que para romper ese cerco no bastaba con ser rápido o hábil. Necesitaba algo inesperado, algo que desconcertara por completo a sus rivales. Fue entonces cuando ocurrió. La ilusión que paralizó al defensor. Minuto 70. Pelé recibió el balón cerca de la línea de medio campo. Un defensor europeo, alto, robusto y con una mirada feroz, corrió a su encuentro decidido a detenerlo. Pelé, como un prestidigitador frente a su público, hizo algo que nadie esperaba.
En lugar de avanzar o buscar un pase, levantó el balón con un suave toque y lo equilibró en su rodilla. Luego, con un giro rápido, dejó que el esférico cayera ligeramente para volver a controlarlo con el empeine. El público comenzó a murmurar, intrigado por la jugada, mientras el defensor se detenía en seco, desconcertado. Lo que vino después fue pura magia. Pelé, sin mostrar prisa alguna, movió el balón hacia su pie derecho y lo levantó levemente en el aire, como si estuviera mostrándoselo al defensor. Con un pequeño movimiento de hombros y un destello de sonrisa, fingió un pase hacia la derecha, pero el balón permaneció en su poder. El defensor, absolutamente cautivado por el teatro que se desarrollaba frente a él, dio un paso en la dirección equivocada, mirando más los movimientos de Pelé que el balón en sí. La audiencia estaba embelesada. Algunos empezaron a aplaudir mientras el rival, sin saber cómo reaccionar, dio un paso atrás, como si necesitara espacio para procesar lo que estaba ocurriendo. Entonces, Pelé ejecutó el golpe final. Con una suave inclinación de su cuerpo, dio la impresión de que iba a pasar el balón hacia la izquierda. El defensor cayó completamente en la trampa, girando en esa dirección, mientras Pelé, con un leve toque, dejó que el balón rodara entre las piernas de su aturdido adversario y continuó su carrera hacia la portería. El estadio explotó en gritos y risas. Para el defensor, todo había pasado en cuestión de segundos, pero esos segundos parecían una eternidad. Había sido testigo y víctima de un truco que no solo lo desarmó físicamente, sino que lo atrapó mentalmente, como si Pelé hubiera jugado más con su mente que con el balón. Más que fútbol, un arte escénico. Aunque Pelé no terminó esa jugada en gol, ya no importaba. La magia que había desplegado quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Cuando el árbitro pitó el final del partido, el defensor, todavía aturdido, se acercó al rey. Le extendió la mano, no como rival, sino como admirador. Pelé, siempre humilde, aceptó el gesto con una sonrisa cálida y una palmada en el hombro. En la rueda de prensa posterior, cuando los periodistas le preguntaron sobre esa jugada, Pelé respondió con una de sus frases célebres: «El fútbol es como una danza, pero no todos saben escuchar la música». Para él, no se trataba solo de ganar, sino de expresar algo más profundo en el campo, una conexión con los fanáticos, con el balón y con el juego mismo. Años después, esa anécdota siguió siendo contada como un ejemplo del genio de Pelé. No era solo su capacidad técnica lo que lo hacía único, sino su habilidad para pensar más allá de las convenciones del juego. Con un toque, un giro y una finta, podía convertir un simple duelo en una escena inolvidable, una obra maestra que trascendía el fútbol. En el fondo, ese día Pelé demostró que un verdadero mago no necesita trucos complicados, solo la capacidad de sorprender, de transformar lo ordinario en extraordinario. Y para todos los que lo vieron en acción, quedó claro que ese truco no era solo una jugada más, era un recordatorio de por qué Pelé era, y siempre será, el rey del fútbol. 4. La vez que Pelé cobró un penal, con los ojos cerrados. Era un día soleado de 1969, y el estadio Maracaná estaba repleto de miles de fanáticos que esperaban ansiosos ver a la selección de Brasil en acción. El ambiente estaba cargado de emoción, como siempre cuando se trataba de Pelé, el rey del fútbol. Desde que hizo su debut en la selección nacional, Pelé había trascendido el deporte, convirtiéndose en un símbolo de la alegría y la destreza futbolística brasileña. No solo era el hombre que hacía goles imposibles, era el jugador que parecía dominar la cancha con una naturalidad asombrosa. Cada vez que el balón tocaba sus pies, todo el mundo sabía que algo extraordinario estaba por suceder. En ese partido específico, Brasil se encontraba enfrentando a su eterno rival, Argentina. La tensión era palpable. No solo estaba en juego el honor de cada país, sino también la supremacía en el fútbol sudamericano.
Argentina, con su temida defensa y su estilo agresivo de juego, no era un adversario fácil. Desde el primer minuto, la batalla en el campo era feroz. Ambos equipos estaban luchando por dominar el medio campo, y cada jugada era más crucial que la anterior. En el minuto 35 del primer tiempo, el partido había llegado a un punto de inflexión. Brasil había jugado de manera brillante, pero Argentina había logrado maniobrar bien, presionando a la defensa brasileña. Fue entonces cuando ocurrió una falta dentro del área argentina, cometida por un defensor que, desesperado por frenar a un veloz atacante brasileño, derrapó y lo derribó. El árbitro, con la misma convicción que siempre tuvo al arbitrar los partidos de Pelé, señaló el penalti sin dudar. El estadio estalló en vítores y aplausos. Era la oportunidad perfecta para que Brasil se adelantara en el marcador. Pelé, calmado y sereno como siempre, caminó hacia el punto de penalti. No era la primera vez que estaba frente a una situación así. De hecho, era algo tan común para el que muchos ni siquiera pensaban en lo extraordinario que resultaba ver a un hombre tan confiado en una de las jugadas más tensas de un partido. Sin embargo, esa vez había algo diferente en el aire. Los hinchas parecían estar más expectantes que nunca. Sabían que este gol era más que importante, era un símbolo de la destreza, de la magia que solo Pelé podía ofrecer. El momento de la magia. Pelé se paró frente al balón, su mirada fija en el arquero argentino, un hombre de gran talla y reflejos rápidos, que esperaba, como todos, que el brasileño cometiera algún error. Pero lo que nadie esperaba fue lo que sucedió a continuación. Mientras la multitud se quedaba en silencio, Pelé, con su característica calma, se agachó levemente para ajustar sus botines. Luego, sin previo aviso, cerró los ojos. Los murmullos comenzaron a correr entre los fanáticos. Algunos se preguntaban si era un truco, una distracción, una broma. Pero Pelé permaneció ahí, con los ojos cerrados, completamente confiado, como si estuviera meditando. Nadie podía entender qué estaba haciendo, pero todos comprendían que ese gesto formaba parte de la personalidad única del hombre que había convertido el fútbol en una poesía en movimiento. El arquero, desconcertado, trató de leer los movimientos de Pelé, pero no podía anticipar nada. El tiempo parecía detenerse por un segundo. La tensión en el estadio era palpable. Cada jugador, cada hincha, cada espectador estaba esperando que Pelé ejecutara lo que sería uno de los penales más recordados en la historia del fútbol. De repente, Pelé dio un paso hacia adelante y con una precisión milimétrica pateó el balón hacia la esquina inferior derecha del arco. El gol fue tan perfecto, tan preciso, que el arquero argentino apenas se movió, y cuando reaccionó, ya era demasiado tarde. El balón había cruzado la línea de gol y se había metido en la red. El estadio, que había permanecido en silencio por un segundo eterno, explotó en vítores y aplausos. Los fanáticos brasileños celebraban, saltando, coreando el nombre de Pelé. Para los argentinos fue un golpe duro, una jugada que parecía no solo un gol, sino un recordatorio de que, cuando Pelé se encontraba en la cancha, cualquier cosa era posible. ¿Cómo era posible que alguien pudiera ejecutar un penal con los ojos cerrados y aún así marcar un gol tan perfecto? La respuesta era simple. Pelé no jugaba solo con los pies, jugaba con la mente, con la intuición, con la magia de un talento inigualable. El significado detrás del gesto. Cuando los periodistas le preguntaron, más tarde, sobre su decisión de cobrar el penal de esa manera, Pelé, con su humildad característica, explicó que no fue algo calculado, sino un instinto, una manera de confiar en sí mismo y en su habilidad para leer el juego. Cuando uno tiene tanta confianza en lo que hace, no hace falta mirar para saber cómo va a salir. Yo solo sentí que el gol llegaría, y simplemente lo dejé ser,
dijo Pelé con una sonrisa que reflejaba la calma que siempre mostraba en el campo. Lo que para muchos fue un simple penalti, para los más entendidos del fútbol fue un recordatorio de la grandeza de Pelé. No era solo un gran jugador, sino un ser capaz de trascender las reglas del juego, llevando la magia al nivel más alto. Era como si, en ese preciso momento, Pelé nos estuviera demostrando que el fútbol, como la vida misma, no siempre se trata de controlar cada detalle, sino de confiar en nuestra intuición y en el talento que llevamos dentro. A partir de ese día, el penalti con los ojos cerrados de Pelé se convirtió en una de las jugadas más emblemáticas de su carrera. No solo por la habilidad con la que lo ejecutó, sino por la enseñanza que dejó. Cuando se juega con pasión, cuando se confía en lo que se sabe hacer, incluso los gestos más espontáneos pueden llevarnos a alcanzar lo extraordinario. 5. El truco de Pelé para evitar entrevistas: fingir que no hablaba el idioma. A lo largo de su carrera, Pelé no solo se destacó por su extraordinario talento en el campo de fútbol, sino por su capacidad para manejar la presión, las expectativas y las demandas del público de una manera única. El rey del fútbol, a pesar de ser un hombre de pocas palabras, comprendía la importancia de la imagen y la forma en que el mundo lo veía. Sin embargo, había momentos en los que incluso un genio del balón como él necesitaba un respiro, un descanso de las interminables entrevistas, las constantes cámaras y las demandas de los medios. En estos momentos, Pelé ideó un truco sencillo pero efectivo, uno que nunca fallaba: fingir que no hablaba el idioma. La historia de cómo Pelé utilizó este ingenioso truco comenzó durante su apogeo en la década de 1960, cuando su fama mundial alcanzó dimensiones inimaginables. Cada vez que Brasil jugaba, miles de fanáticos se agolpaban en las calles, y las cámaras de televisión seguían al astro desde que aterrizaba en un país hasta que regresaba a Brasil. Los periodistas, sedientos de entrevistas, lo perseguían en cada rincón, y las preguntas se sucedían a una velocidad frenética, algunas de ellas más invasivas que otras. Sin embargo, Pelé, con su discreción natural, se encontraba agobiado por la sobreexposición y la falta de privacidad. Cada vez que el silbato final sonaba en los partidos, era casi inevitable que las cámaras se dirigieran a él, y las preguntas comenzaran a llover de inmediato. A pesar de ser un hombre de enorme carisma y de tener la habilidad para cautivar al público con su presencia, Pelé sabía que no siempre quería ser el centro de atención. El fútbol, para él, era su pasión y su arte, y las entrevistas a menudo interferían con su disfrute del juego. Entonces, ideó una forma de evitar los interminables interrogatorios, o al menos de retrasarlos un poco. Pelé descubrió que, en muchos casos, las entrevistas no eran realmente sobre su desempeño en el campo, sino más bien sobre su vida personal o sobre su imagen pública. Así que decidió usar una táctica que parecía tan sencilla, pero tan efectiva, que hasta sus compañeros de equipo se sorprendían de lo bien que funcionaba. El truco en acción: fingir no hablar el idioma. Era un día típico después de un partido importante en el que Brasil había derrotado a un rival europeo. Pelé, al igual que el resto del equipo, había dado lo mejor de sí mismo en el campo. Pero, como siempre, tras el silbato final, las cámaras y los periodistas comenzaron a rodearlo, buscando esa declaración única, esa frase que convertiría el partido en una historia aún más grande. Pelé, sin embargo, no quería lidiar con eso. No quería más entrevistas ni más preguntas repetitivas sobre su estilo de juego, su influencia en el equipo o su humildad. Ya había respondido esas preguntas miles de veces, y aunque las aceptaba con gracia, sentía que a veces la verdadera esencia del juego se perdía en la rutina de las entrevistas. Entonces, Pelé pensó en algo brillante. En lugar de salir corriendo o simplemente ignorar a los periodistas, optó por una solución más elegante: fingir que no hablaba el idioma del periodista. Era algo simple, pero al mismo tiempo ingenioso. Si un periodista inglés o francés se acercaba a él,
Pelé comenzaba a balbucear unas palabras en portugués, eludiendo la lengua del entrevistador. Si se trataba de un periodista de habla hispana, Pelé simplemente cambiaba el tono de su voz y comenzaba a hablar en inglés de manera pausada, como si el idioma le fuera completamente ajeno. A menudo, las primeras palabras que pronunciaba eran un poco vagas: no entiendo, ¿o qué? No hablo inglés. El periodista, sorprendido por su respuesta, intentaba volver a formular la pregunta, pero Pelé, con una sonrisa tímida, continuaba haciéndose el desentendido. A veces, incluso hacía gestos con las manos, como si estuviera luchando por comprender la lengua extranjera. Este pequeño truco, aparentemente inocente, tenía un efecto casi mágico. Los periodistas, un tanto confundidos, decidían no insistir. Después de todo, ¿quién querría forzar a un astro mundial a hablar un idioma que no entendía? Así que, sin mucha insistencia, el periodista optaba por buscar a otro miembro del equipo o se retiraba, dejando a Pelé en paz para descansar tras el partido. Pero lo que los periodistas no sabían era que Pelé, en realidad, dominaba varios idiomas. Su portugués, claro, era perfecto, pero también hablaba inglés, francés y algo de español. De hecho, había aprendido todos esos idiomas debido a su enorme éxito internacional y a los viajes constantes que realizaba. Sin embargo, para Pelé, fingir no hablar el idioma se convirtió en su pequeño escape, un mecanismo para proteger su espacio personal y evitar ser constantemente acosado por los medios. El impacto del truco. A medida que pasaban los años, el truco de Pelé se volvió casi legendario. Los periodistas ya comenzaban a saber que, si Pelé no quería hablar, era mejor no insistir. Sin embargo, este truco no solo le permitió evitar preguntas invasivas, sino que también consolidó aún más su mito. Los fans comenzaron a ver a Pelé no solo como un gran jugador, sino como una persona con un aura de misterio, una figura que parecía capaz de escapar de la sobreexposición de la fama. Aunque muchos no sabían de su truco, la historia se filtró entre los círculos de periodistas. Algunos se dieron cuenta de que, en realidad, Pelé había jugado con ellos de manera astuta y respetuosa, sin jamás ser grosero ni arrogante. Su habilidad para manejar la fama y las expectativas fue un testimonio de su inteligencia emocional y su madurez. En el fondo, el truco de Pelé para evitar entrevistas nunca fue solo una cuestión de evasión. Era una forma de proteger su privacidad, de preservar su pasión por el fútbol y de mantener un balance entre su vida personal y su vida pública. Pelé, siempre consciente de la presión que venía con ser el mejor, sabía cuándo dar lo que el público quería y cuándo tomarse un respiro. Al final, ese pequeño truco para fingir no hablar el idioma se convirtió en una parte más de su leyenda. Un hombre que no solo dominaba el balón, sino también el arte de ser una leyenda en cada aspecto de su vida. 6. El día que Pelé se escondió en el baño para evitar un autógrafo incómodo. Era una tarde calurosa de 1971 en el aeropuerto de Buenos Aires. El sonido de los aviones despegando y aterrizando llenaba el aire, mientras los viajeros se apresuraban en busca de sus vuelos. La selección de fútbol de Brasil acababa de aterrizar en la ciudad argentina para un amistoso internacional. Como siempre, la presencia de Pelé, el rey del fútbol, acaparaba la atención de todos a su alrededor. No había un solo paso que pudiera dar sin que una multitud de periodistas, aficionados y, sobre todo, admiradores se acercaran para pedir una foto, un autógrafo o simplemente una mirada de su ídolo. A lo largo de los años, Pelé se había acostumbrado a ser el centro de atención. Cada vez que ponía un pie fuera de su país, las multitudes lo seguían como si fuera una estrella de cine. Su fama era tan vasta que ya no solo era el mejor jugador de fútbol del mundo, sino un verdadero ícono global. Su nombre trascendía fronteras y su rostro se encontraba en carteles, revistas y hasta en la portada de los periódicos. Sin embargo,
A pesar de ser un hombre querido por millones, Pelé tenía un lado reservado, uno que pocos llegaban a conocer. El rey del fútbol no siempre disfrutaba de la atención incesante de los medios, de los fanáticos pidiendo autógrafos a toda hora, o de la sobreexposición que conllevaba ser un ídolo internacional. En ocasiones, la presión de la fama se volvía agobiante, incluso para alguien tan grande como él. En el aeropuerto de Buenos Aires, esa tarde, el agotamiento de la gira y la constante atención habían alcanzado un punto álgido. Pelé, tras el vuelo largo y sin dormir, se sentía especialmente cansado. Todo lo que quería era descansar un poco antes del partido de la noche. La multitud que lo rodeaba en la terminal no parecía detenerse y los pedidos de autógrafos no cesaban. Con cada paso que daba, más y más personas se acercaban y el espacio personal que tanto apreciaba se desvanecía. Fue entonces cuando ocurrió. Un niño pequeño, quizás de unos 8 o 9 años, se acercó a él con una camiseta de la selección de Brasil, una sonrisa radiante y una pequeña libreta en la mano. «Pelé, Pelé, ¿me puedes dar un autógrafo?», gritó el niño con una energía que contrastaba con la calma del entorno. Pelé, como siempre, sonrió y le tendió la mano, preparado para firmar, pero fue en ese momento que algo cambió en su interior. El niño, con ojos brillantes de admiración, comenzó a hablarle sin cesar sobre su amor por el fútbol, sobre cómo lo seguía desde que era muy pequeño y cómo soñaba con jugar en el mismo nivel que él. Mientras tanto, otras personas se amontonaban, tratando de pedirle lo mismo. Pelé, que siempre había sido generoso con sus fanáticos, comenzó a sentirse atrapado. La rutina de firmar autógrafos se había convertido en algo común, pero esa vez, con la presión acumulada de la gira y el cansancio que sentía, todo parecía más abrumador. El niño, en su inocencia, no paraba de hablar y no entendía que el ídolo estaba agotado, deseando un poco de privacidad. Por un momento, Pelé pensó que si firmaba ese autógrafo, otro vendría, y luego otro, y otro más, hasta que no podría salir de la multitud. En ese preciso instante, Pelé vio algo que lo hizo tomar una decisión rápida. En la esquina del aeropuerto, cerca de los baños, vio una pequeña puerta abierta. Era su oportunidad. Sin pensarlo 2 veces, se deslizó hacia la puerta, tratando de escapar discretamente. Nadie lo notó de inmediato, pero en cuanto algunos de los fanáticos más cercanos se dieron cuenta, comenzaron a señalarlo y la multitud empezó a moverse rápidamente hacia la entrada del baño, pero Pelé ya estaba dentro. La escapatoria del rey del fútbol. Pelé se refugió en el baño de hombres, cerrando la puerta detrás de él con un suspiro de alivio. El eco de las voces fuera de la puerta le llegaba débilmente. Los murmullos crecían a medida que los fanáticos buscaban a su ídolo, preguntándose por qué había desaparecido tan repentinamente. Dentro del baño, Pelé se apoyó en una pared, respirando profundamente y dejando que el silencio lo envolviera. A pesar de su popularidad y de ser una persona extremadamente educada y siempre dispuesta a complacer, ese día había sido diferente. Necesitaba un respiro. Durante unos minutos, Pelé permaneció allí, escuchando los ruidos del aeropuerto desde la distancia. Podía oír cómo las voces de los fanáticos se desvanecían lentamente mientras se alejaban, confundidos y probablemente algo molestos por la repentina desaparición de su héroe. El baño, en ese momento, se convirtió en su refugio. Sabía que lo que había hecho no era lo más amable, pero también entendía que, en ocasiones, la humanidad necesitaba más que la figura pública que todos adoraban. Necesitaba ser el mismo, sin los ojos de miles de personas observándolo constantemente. En ese pequeño rincón del aeropuerto, Pelé era solo un hombre más, y eso, en ese preciso momento, era lo que más deseaba. Después de algunos minutos de descanso, Pelé salió lentamente del baño, asegurándose de que no hubiera más multitudes a su alrededor. Cuando salió,
La situación ya se había calmado un poco. La mayoría de los fanáticos se habían dispersado y el ambiente había vuelto a la normalidad. Sin embargo, Pelé sabía que su pequeño escape no había pasado desapercibido. Cuando se encontraba frente a su equipo y los periodistas, le ofreció una sonrisa tímida. Había evitado una incomodidad que no era propia de su naturaleza generosa, pero también había entendido que la vida de una estrella no era solo sobre dar, sino también sobre saber cuándo parar y recuperar su energía. En el fondo, Pelé sabía que no podía escapar de su fama por mucho tiempo. Sin embargo, aquellos momentos de soledad, aquellos pequeños respiros en los que podía desaparecer del foco de atención, eran esenciales para su bienestar. Al final, el fútbol seguiría siendo su pasión, pero ser Pelé, el hombre detrás del ídolo, también requería de su propio espacio. La figura del rey del fútbol seguiría siendo una leyenda en los corazones de millones, pero, por un breve momento, en el baño de aquel aeropuerto, Pelé simplemente fue un hombre buscando paz. 7. Cuando Pelé fue confundido con un cantante de samba en una fiesta. Era una noche cálida en Río de Janeiro. El aire fresco del Atlántico abrazaba la ciudad mientras las luces de la fiesta parpadeaban en el horizonte. El carnaval estaba a la vuelta de la esquina, y la ciudad ya respiraba al ritmo de la samba. La música envolvía las calles, las luces de colores iluminaban las fachadas de los edificios, y en los salones de los clubes nocturnos, el espíritu festivo se sentía en cada rincón. Para Pelé, esta era una de sus épocas favoritas del año, no solo por el ambiente de alegría y celebración, sino porque, al ser tan conocido, podía disfrutar del anonimato, de ser simplemente una persona más entre la multitud, algo que le resultaba escaso fuera de los estadios. Esa noche en particular, Pelé había sido invitado a una fiesta privada en uno de los clubes más exclusivos de la ciudad. El evento era elegante, con una mezcla de la alta sociedad carioca y algunos artistas de renombre. El lugar estaba lleno de personas que se dejaban llevar por la música en vivo de una famosa banda de samba, que hacía vibrar el aire con sus tambores y guitarras. La pista de baile estaba llena de cuerpos moviéndose al ritmo de los acordes, y la atmósfera era pura alegría. Pelé, vestido con un traje oscuro y una camisa de cuello abierto, decidió asistir solo, queriendo disfrutar de la fiesta sin la presión de los reflectores. Mientras caminaba por el lugar, saludaba a algunos conocidos y tomaba un par de copas, disfrutando de la animada conversación. Se sentó en una mesa junto a la pista de baile, donde un grupo de músicos tocaba, y observó cómo las personas disfrutaban del espectáculo. Aunque era una figura de renombre, Pelé siempre había sido una persona humilde, que disfrutaba de los pequeños momentos y la compañía de los demás, sin que su fama lo acaparara todo. En medio de la música, comenzó a relajarse, dejando que el sonido de los tambores y las guitarras lo transportara. Pero algo inesperado ocurrió en esa fiesta, algo que nunca imaginó que sucedería y que quedaría grabado en su memoria para siempre. Mientras la banda hacía una pausa, una mujer de cabello largo y oscuro, vestida con una llamativa falda de lentejuelas y una blusa ajustada, se acercó a Pelé con una sonrisa extrovertida. Su nombre era Mariana, una cantante famosa de samba que había estado en el escenario esa noche. Sin embargo, la mujer, al verlo sentado en la mesa, no lo reconoció como el legendario futbolista, sino como alguien completamente diferente. Pelé, con su porte tranquilo y su mirada serena, no parecía tan distante de los cantantes de samba de la época. Su estilo, de alguna manera, evocaba la esencia del carnaval, con sus movimientos suaves y su presencia natural. Mariana, en su entusiasmo y emoción por la fiesta, pensó que Pelé era un cantante de samba, uno de esos músicos desconocidos pero prometedores que siempre forman parte del entramado cultural de Río. Quizás lo había visto en alguna foto o simplemente lo había confundido con otro, pero lo que estaba claro es que no lo reconoció como el ídolo del fútbol mundial. Con una sonrisa coqueta,
Mariana se acercó a Pelé con un tono alegre, le dijo: «Qué bien que toques, querido. Eres increíble en el escenario. ¿Te gustaría cantar un poco más tarde con nosotros? La fiesta necesita de más talento como el tuyo». Pelé, sorprendido por el comentario y en parte divertido por la confusión, no sabía si reír o corregirla. Miró a su alrededor y vio que, aunque algunas personas lo observaban, nadie parecía haber notado el error de Mariana. Decidió, en un impulso juguetón, seguirle la corriente. Sabía que la samba era parte de la cultura brasileña, pero no era cantante, y mucho menos se consideraba uno de los músicos que animaban las fiestas en las noches cariocas. Sin embargo, la idea de seguir la broma le pareció divertida. «Claro, claro», respondió Pelé con una sonrisa tranquila, «pero no soy tan bueno como los demás». Mariana, emocionada y sin sospechar nada, lo invitó a unirse a la banda más tarde. «Entonces te espero en el escenario. No dejes que te pase la oportunidad de brillar ante todo el público». Lo que siguió fue un curioso juego de identidades. Mientras la banda retomaba su actuación, Pelé decidió quedarse en la mesa, observando el desarrollo de la fiesta. Pero pronto se dio cuenta de que Mariana no solo lo había confundido con un cantante, sino que muchos de los asistentes a la fiesta también comenzaron a pensar que él realmente era parte de la banda. Los murmullos comenzaban a circular, y algunos incluso le pedían fotos o lo felicitaban por su increíble talento en el escenario. Pelé, siempre con su humildad característica, no corregía el rumor. En lugar de eso, decidió seguir disfrutando de la fiesta, dejando que las personas creyeran lo que quisieran. La situación llegó a su punto máximo cuando Mariana subió al escenario nuevamente, esta vez con una copa de champán en la mano. Se acercó a Pelé, ahora claramente rodeado por un grupo de admiradores, y le pidió que lo acompañara a cantar. «Ven, querido. La fiesta está pidiendo más ritmo, y sabemos que tú eres el alma de la samba», dijo mientras le guiñaba un ojo. Pelé, entre risas contenidas, finalmente decidió salir al escenario. Al hacerlo, la multitud explotó en aplausos, y no tardaron en rodearlo como si fuera una verdadera estrella de la música. Él, con una sonrisa pícara, subió al escenario y se puso en el centro de la banda, bailando al ritmo de la samba, mientras las cámaras de los teléfonos móviles comenzaban a capturar el momento. El rey del fútbol había hecho su aparición, no como el ídolo del deporte, sino como un cantante improvisado de samba. Lo que sucedió después fue una mezcla de risas y aplausos, mientras Pelé, entre pasos de baile torpes y algunas risas nerviosas, disfrutaba del momento. Mariana, sin dejar de sonreír, observaba cómo la multitud se entregaba a la fiesta. Ninguno de los asistentes sabía quién estaba realmente sobre el escenario con ellos, y la atmósfera de diversión creció aún más, mientras Pelé, de manera juguetona, hacía un guiño al público. Aquel había sido un momento único, uno en el que el ídolo del fútbol se había transformado, por un breve instante, en un humilde y divertido cantante de samba. El regreso a la normalidad. Al final de la noche, Pelé abandonó la fiesta con una sonrisa cómplice, habiendo disfrutado de su pequeña escapatoria a la fama. Ninguno de los asistentes sospechó que el hombre que había bailado y cantado en el escenario no era un cantante de samba, sino el más grande futbolista de todos los tiempos. Aquella noche en Río de Janeiro, Pelé había logrado, una vez más, hacer algo que solo él podía hacer: convertirse en parte de la magia del carnaval, mientras dejaba atrás el peso de su fama, abrazando la alegría del momento y el anonimato que le otorgaba la música. 8. El perro que interrumpió el juego y terminó conociendo a Pelé. Era una tarde brillante de verano en 1969, en la ciudad de Sao Paulo. El estadio Morumbi estaba abarrotado de espectadores ansiosos, aguardando el inicio de un partido que prometía ser legendario. Brasil se enfrentaba a Argentina en un clásico sudamericano, un encuentro que no solo era un duelo deportivo,
sino una batalla de pasiones entre dos de los países más futboleros del continente. En el centro de todo esto, como siempre, estaba Pelé, el jugador que había elevado el fútbol a un nivel casi místico. Su sola presencia en el campo llenaba de emoción a los fanáticos, quienes coreaban su nombre con fervor. Para muchos, ese día sería otra oportunidad para ver al rey del fútbol en acción. El ambiente era eléctrico. La hinchada brasilera no dejaba de cantar, animando a su selección, mientras que los fanáticos argentinos, al otro lado del estadio, respondían con la misma intensidad. Las gradas vibraban al ritmo de la samba y el tango, dos ritmos que reflejaban la rivalidad pero también la hermandad cultural que existía entre estos dos países hermanos. Los jugadores estaban listos para comenzar, y el árbitro ya había silbado el inicio del partido. La pelota comenzó a rodar, y el primer toque de Pelé fue recibido por una ovación ensordecedora. A medida que el partido avanzaba, Brasil dominaba el juego. Pelé, como siempre, deslumbraba con su agilidad, visión y, sobre todo, con su capacidad para controlar el ritmo del encuentro. La pelota parecía ser suya, un instrumento que dominaba con maestría. Los pases, los regates, las jugadas por la banda, todo fluía de manera perfecta. En el primer tiempo, Brasil tomó la delantera con un gol que hizo explotar a la multitud. Pelé fue el asistente en esa jugada, demostrando una vez más que no solo era un goleador, sino también un creador de jugadas. Pero a pesar de la emoción en el aire, algo muy inesperado ocurrió. Durante un saque de banda en el minuto 30, justo cuando Pelé se disponía a recibir el balón para iniciar una nueva jugada ofensiva, se escuchó un ruido extraño que rompió la tensión del partido. Un grupo de espectadores comenzó a gritar, no con la emoción típica de un gol, sino con una mezcla de sorpresa y diversión. De repente, apareció una figura peluda corriendo por el césped, saltando entre los jugadores con una energía inusitada. Un perro. Pero no era un perro cualquiera. Era un perro mestizo, de color marrón y blanco, con un collar verde brillante y una actitud que sugería que no tenía idea de la magnitud del evento al que había irrumpido. El perro corría de un lado a otro, esquivando a los jugadores que intentaban, sin éxito, atraparlo. Era tan rápido como un delantero, y su entusiasmo por unirse al juego parecía infinito. La multitud comenzó a reírse, primero sorprendida, luego disfrutando del caos cómico que había traído este inusitado invitado. El árbitro, desconcertado, intentó detener el partido, pero el perro parecía tener otros planes. Corrió hacia la línea de meta y luego volvió corriendo hacia el centro del campo, esquivando a los jugadores como si estuviera participando en una competencia de dribles. Pelé, observando la escena con una mezcla de diversión y desconcierto, no pudo evitar sonreír ante la sorpresa de la situación. ¿Qué hacía ese perro en medio de un partido tan importante? Mientras algunos jugadores intentaban, sin mucho éxito, hacer que el perro abandonara el campo, Pelé vio una oportunidad. Aprovechando su tranquilidad y su control sobre las situaciones más absurdas, decidió actuar. Con una sonrisa encantadora, se acercó al perro que, con su energía desbordante, se había detenido brevemente cerca de él. Pelé se agachó, extendió la mano y, con suavidad, llamó al perro. Para sorpresa de todos, el perro, en lugar de seguir corriendo, se acercó a Pelé y comenzó a olfatearle la mano, como si lo hubiera reconocido. La multitud estalló en carcajadas mientras Pelé acariciaba al perro con gentileza. En ese momento, el partido se había detenido por completo. Los jugadores, la afición e incluso los árbitros observaban la escena, totalmente cautivados por el inesperado giro de los acontecimientos. El rey del fútbol, en lugar de molestar a la mascota o intentar apartarla de manera brusca, había elegido abrazar el momento con su característica serenidad. El perro, que parecía disfrutar de la atención,
Se acomodó junto a Pelé, y éste, con una sonrisa encantadora, lo levantó del suelo, dándole una caricia en la cabeza. Al principio, parecía que Pelé solo quería calmar al perro para que pudiera salir del campo, pero pronto se hizo evidente que había algo especial en esa interacción. Como si el perro hubiera sentido la energía tranquila y amable de Pelé, comenzó a seguirlo, trotando detrás de él. Finalmente, el árbitro, ya sin opciones, permitió que Pelé llevara al perro fuera del campo. Con el perro tranquilo y en sus brazos, Pelé caminó por la banda, mirando a los fanáticos que aplaudían y reían con la situación. El momento parecía sacado de una película. Pelé, en su infinita bondad y humildad, no solo había solucionado un problema inesperado, sino que también había hecho que todo el mundo se sintiera conectado a través de la risa y la sorpresa. La imagen de Pelé, con el perro en sus brazos, fue una que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. El regreso al partido. Después de la pequeña interrupción, el juego se reanudó, pero ya nada sería igual. Brasil y Argentina continuaron luchando por la victoria, pero el recuerdo del perro que había interrumpido el partido y en un giro inesperado había encontrado a Pelé, permaneció en la mente de todos. En los días posteriores, los periódicos no solo hablaron de la victoria de Brasil, sino de la mágica intervención de Pelé con el perro, como lo llamaron algunos titulares. Pelé, como siempre, se mostró modesto, restando importancia a lo sucedido. Era solo un perro que quería jugar, decía con su característica humildad. Pero para aquellos que presenciaron el partido, ese pequeño y cómico incidente fue la representación perfecta de la grandeza de Pelé. Alguien que sabía cómo tomar cualquier situación y convertirla en algo memorable, algo lleno de humanidad, incluso en el calor de la competencia más feroz. El perro, por supuesto, se hizo famoso en las calles de Sao Paulo, y durante semanas los fanáticos hablaban de él como si fuera una estrella de fútbol. No importaba que hubiera sido un simple mestizo de barrio, para ellos era el perro que había conocido a Pelé. Y aunque esa historia no aparece en los libros de historia del fútbol, quedó registrada en la memoria colectiva de los aficionados como uno de los momentos más entrañables de ese verano de 1969. 9 El gol que Pelé celebró, pero nunca entró a la portería. Era el año 1970, y el Mundial de Fútbol en México estaba por entrar en su fase decisiva. Brasil había llegado a la final contra Italia, un encuentro que prometía ser histórico. El Estadio Azteca, con su imponente tamaño y su atmósfera cargada de tensión, se preparaba para albergar uno de los momentos más recordados del fútbol mundial. El sol mexicano brillaba intensamente sobre el campo, y las gradas estaban repletas de miles de fanáticos que no podían esperar para ver a los gigantes del fútbol en acción. En el centro de todo esto estaba Pelé, el hombre que había llevado a Brasil a la gloria en 1958 y 1962, y que ahora se encontraba en su máximo esplendor a los 29 años. El mundo entero lo observaba, sabiendo que estaba a punto de hacer historia. Desde el pitazo inicial, Brasil dominó el partido con su característico estilo de juego. La selección, dirigida por Mário Zagallo, se movía con fluidez y destreza. La pelota parecía bailar de un pie a otro con una naturalidad única, y Pelé, el líder indiscutido, parecía tener la magia para crear jugadas desde cualquier ángulo del campo. Enfrente, Italia trataba de hacer lo suyo, pero la calidad técnica de los brasileños era tan superior que resultaba casi imposible detenerlos. Ya en el segundo tiempo, con el marcador 3-1 a favor de Brasil, el partido tomaba tintes de celebración. La fiesta estaba casi garantizada, pero todavía quedaba espacio para más emoción. Pelé, siempre hambriento de más, decidió que era el momento de dejar su huella en un gol que quedaría grabado en la historia del fútbol. La jugada se originó desde el mediocampo, cuando Tostão, uno de los compañeros de Pelé, recibió un pase preciso y vio a su capitán con espacio para moverse hacia la portería contraria. Tostão no dudó ni un segundo
y le entregó la pelota a Pelé, quien corrió hacia la línea de fondo con la mirada fija en el arco italiano. El estadio estaba en silencio, expectante. El balón llegó a los pies de Pelé en el momento justo, y con su característica habilidad comenzó a encarar a un defensor italiano. La jugada parecía una de esas que solo él podía ejecutar. Dribleó al primer jugador, luego al segundo, mientras la multitud contenía el aliento. La pelota parecía pegada a su pie, como si fuera una extensión de su cuerpo. El arquero italiano, Enrico Albertosi, estaba ahora en una situación desesperada, intentando anticipar el disparo de Pelé. El espacio era estrecho, pero el rey del fútbol ya había resuelto jugadas mucho más complicadas. Con una rapidez y destreza propias de un mago, Pelé dio un paso hacia la derecha y en un abrir y cerrar de ojos, disparó a puerta. La pelota voló por el aire, rozando la cabeza de un defensor que intentó bloquearla. Parecía que todo estaba a punto de ocurrir, el gol de Pelé que consolidaría aún más su estatus de leyenda. El estadio, estallando de emoción, vio cómo la pelota se dirigía hacia la red, pero algo extraño ocurrió en el último segundo. El balón pasó muy cerca del poste derecho, pero nunca llegó a entrar. Fue como si una fuerza invisible lo hubiera desviado justo antes de tocar las redes. El estadio quedó en un silencio total. No se entendía lo que había sucedido. Los jugadores de Brasil, entre ellos Pelé, seguían celebrando, convencidos de que el gol era válido. Pelé levantó los brazos al cielo, sonrió y comenzó a correr hacia la esquina del campo, donde había planeado su clásico gesto de celebración. El público, confundido pero igualmente emocionado, aplaudía a rabiar, viendo el entusiasmo de Pelé y sus compañeros. Pero, al igual que Pelé, los demás jugadores de Brasil también estaban celebrando demasiado pronto. En el mismo instante en que Pelé comenzaba su danza de celebración, el árbitro del partido, el brasileño Arnaldo César Coelho, se acercó al juez de línea y comenzó a consultar con él. Había algo que no cuadraba. El balón había pasado demasiado cerca del poste, pero no había tocado la red. En ese preciso momento, la verdad salió a la luz. El balón nunca había cruzado completamente la línea de gol. No había sido gol. La multitud, que ya había estallado en vítores, cayó en un abismo de confusión. Pelé, que se había detenido en su celebración, miraba fijamente a los árbitros, sin entender lo que estaba sucediendo. Fue un momento surreal. El árbitro, después de unos segundos de duda, levantó su bandera y señaló que el gol no había sido validado. El estadio azteca se llenó de murmullos y gritos de incredulidad. Pelé, que había vivido tantas veces la alegría de marcar goles, no podía comprender que esta vez el destino le había jugado una broma. La jugada había sido tan perfecta que, de no ser por ese último toque desafortunado, habría sido otro de esos goles épicos que quedaría para la posteridad. Sin embargo, en ese preciso momento, la gloria había quedado fuera de su alcance. La reflexión detrás de la jugada. Aunque la jugada no había terminado en gol, lo que sucedió después fue aún más importante. Pelé, en su forma humilde y sabia, simplemente sonrió y levantó la mano en señal de respeto hacia la afición y hacia sus compañeros. No hubo gestos de frustración ni de enojo. Él sabía que, en ese partido, su magia ya había brillado lo suficiente. Brasil terminó ganando la final por 4-1, coronándose campeón del mundo por tercera vez en la historia del fútbol. Pelé, como siempre, jugó un papel clave en esa victoria. El gol que nunca fue validado no restó ni un ápice de su grandeza. En las entrevistas posteriores, cuando le preguntaron sobre el gol fallido, Pelé simplemente se encogió de hombros y dijo con una sonrisa: "A veces el fútbol tiene esos momentos, pero lo más importante es que ganamos el partido". Y así fue. Brasil celebró la victoria,
y el gol no logrado pasó a ser solo una anécdota más de una carrera llena de momentos extraordinarios. Esa jugada, aunque nunca terminó en gol, se convirtió en un símbolo de la actitud de Pelé frente a la vida y el fútbol, la humildad, el respeto y el amor por el juego. A lo largo de su carrera, Pelé hizo más goles que cualquier otro jugador, pero ese gol que nunca fue nos recordó a todos que, incluso en los momentos en los que parecía que la historia ya estaba escrita, el fútbol siempre tiene un giro inesperado, un recordatorio de que nada está garantizado. A veces, lo más importante no es el gol, sino cómo se enfrenta uno a la adversidad. Y Pelé, con su respuesta, nos enseñó una vez más por qué es considerado una leyenda. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado y te gustan este tipo de historias sobre personajes históricos, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Y si quieres seguir viendo nuestro contenido, pincha en el vídeo que aparece en pantalla, que es todavía mejor. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, amigo, un pasado oculto, 1000 historias por descubrir.